buenas tardes desde Argentina, aquí Bettina Cinuti, para toda nuestra comunidad en esta novena cápsula de cultura y como siempre un cálido saludo a mi colega, mi amigo José, que está en Ciudad de México. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Betina? Yo muy bien aquí en México y muy contento, como siempre, aquí en uno de los episodios más. Y bueno, el día de hoy, Betina, vamos a acercarnos al arte. ¿A dónde vamos a ir, Betina, en esta ocasión? Por fin esta vez nos toca en nuestro continente, en una de las tres Américas, en la del norte. Vamos a ir al MoMA, al Museum of Modern Art, porque hemos visto en nuestra comunidad, ¿no, José?, que son muy seguidos estos capítulos que con tanto amor, por amor al arte, tratamos. Entonces, vale decir que en este museo vamos a aplicar una filosofía distinta para su recorrido. En el Louvre lo hicimos por salas, en la National Gallery lo hicimos por orden alfabético, de los que nosotros, o a nuestro humilde entender, creíamos las obras más destacadas de la Pinacoteca londinense, y esta vez, en cambio, precisamente esta cápsula se llama Los Imperdibles del MoMA, porque entre vos y yo destacamos o queremos comentar, vuelvo a reiterar, lo que a nosotros nos parece las más icónicas de las piezas que allí se encuentran, ¿vale? Vale, me encanta. El MoMA se encuentra localizado en la calle, en el número 11 de la calle 56 entre Quinta y Sexta Avenida, y fue la locura, por así decir, de tres señoras, de tres mecenas, amantes del arte, nada menos que la señora Rockefeller, la señora Bliss y la señora Sullivan, que luego del crack financiero de 1929, en una tarde de té entre ellas, comenzaron este sueño de juntar, de reunir las piezas que entre las tres tenían y exponerlas ante el público de New York. La idea tuvo tanto suceso, José, que solo le bastó 10 años para llegar a 200.000 piezas, 200.000 obras de artes y mudarse al edificio que hoy conocemos, que tiene 6 pisos. El ticket para la info general de nuestra comunidad vale $25. No sé qué pensás vos, José, me parece algo excesivo, ¿no? A mí también, creo que incluso en Europa el precio de entrar a los museos es más accesible, aunque está en euros. Pero creo que, bueno, pues la fundación que tiene el MoMA, pues se requiere de este costo, porque además, ¿qué metraje tiene este museo, Betina? ¿Sabes cuántos metros cuadrados tiene el MoMA? Tiene 52.000 metros cuadrados, si la memoria no me falla, por lo cual tenés razón que sostener tremendo edificio debe ser algo costoso. No obstante, cada viernes de 4 de la tarde a entre 7 y 8 de la noche uno puede acceder gratuitamente. Así que para nuestros amigos que vayan de turismo por New York, si tienen libre un viernes, les aconsejamos entonces visitarlo y librarse de ese costo, aunque en ese caso van a tener que hacer más fila. Pero dicho esto, si querés, comenzamos a recorrer la arteria de este Museum of Modern Art, que entre paréntesis tiene un shop precioso para hacer todo tipo de compras y obviamente también unos cafés imperdibles. ¿Comenzamos, José? Claro, vamos entonces a comenzar nuestro recorrido y bueno, vamos a ir con uno de los artistas plásticos y que también es pintor más reconocidos dentro de las obras que forman el Museum of Modern Art. Y él es Alberto Giacometti. Alberto Giacometti es un pintor y escultor suizo que viene de una familia de artistas. En realidad, él junto con su hermano comenzaron su vida artística o como artistas plásticos en el taller de su papá. Él fue su primer maestro en Suiza y de ahí el padre, viendo el potencial de ambos, los envía a Ginebra. Y en Ginebra ellos pues ya se van a la escuela formalmente, a la Escuela de Artes y Oficios de Ginebra, donde aprenden las bases, digamos, académicas.
Sin embargo, esto no fue suficiente para ellos. Ellos se mudaron posteriormente a París y es justamente en París donde empiezan a conocer el movimiento cubista. Esta es una pieza de Giacometti donde estamos claramente viendo la influencia cubista. Esto se llama Mujer Cuchara y estamos en esta abstracción de su cabeza, de su cuerpo y de sus piernas como una cuchara que están representando a la mujer. Esto fue de lo primero que él empezó a hacer. Siempre sus obras son un tanto cuanto abstractas, muy sensuales en algunas ocasiones. Él siempre en sus obras refleja cierta tendencia hacia lo sexual, de forma muy elegante además, nada grotesco, pero siempre tienen ese roce con este tema. Y bueno, es muy conocido porque aquí podríamos hablar muchísimo de Giacometti, de su carácter también un poco como taciturno, muy callado. Con su hermano tenían un taller de tina súper chiquititito, haz de cuenta, un cuartito muy pequeñito, donde ellos los dos trabajaban y casi uno encima del otro y hacían sus esculturas. Y yo creo que también eso hizo que después sus esculturas se fueran haciendo más chiquititas, porque tenían un taller muy pequeñito en Montmartre, ahí en París. Y pues realmente donde lo conocemos mucho es en este tipo de figuras, Bettina, que es una abstracción del ser humano. Él va a poner al hombre género masculino en movimiento. ¿Sí? Entonces aquí vemos todos los que se están moviendo, que mueven los brazos, son hombres. Y la mujer que está en el centro, la vemos que está totalmente alineada sin moverse, como una línea, como un eje. Y así veía él a la humanidad. La mujer como el eje, que es totalmente impasivo, que está justamente en este axis que él representaba, y al hombre en este movimiento. Entonces, siempre cuando tú veas una escultura de Giacometti, si está en movimiento es un hombre, y si está en descanso, digamos, en línea, es una mujer. Y aquí está haciendo alusión a un conjunto de personas. Sin embargo, Bettina, ¿a ti qué te da de sensación esta escultura? A mí me da la sensación que describe la soledad humana, porque si bien en esa placa hay varias figuras, como vos decís, hombre y mujer, noto que cada uno camina o está en su propio modo, en sus propios zapatos. Creo que refleja la soledad humana a pesar del grupo al que el hombre pueda pertenecer. Así es, totalmente, Bettina, porque él justamente es lo que él quería reflejar, que el hombre en su esencia, en lo más abstracto, en lo más esencial del hombre, y eso siempre lo lleva a esa soledad del ser, ¿no? Y como te decía, él incluso era muy callado, era muy reservado siempre. Y bueno, estas abstracciones que él hace están inspiradas básicamente en que una noche cuando una de sus conocidas, una de sus amigas, la modelo Isabel Lambert, va caminando, alejándose ya de donde ellos estaban, empieza a caminar hacia el puente de Saint-Michel en París, y él ve cómo ella se va haciendo cada vez más pequeñita, ¿sí? Se va haciendo como esta figura, como esta línea que se va perdiendo, sin embargo, que tiene su propio brillo sin perder esa intensidad, y es justamente lo que él quería reflejar en este tipo de esculturas. Entonces, pues aquí está Giacometti, un suizo que cambió muchísimo, que además Paul Sartre, uno de los existencialistas, dijo que era el escultor perfecto para ellos, para su movimiento existencialista, ¿no? Que Giacometti reflejaba todos los principios que ellos querían demostrar con sus obras escritas. Y bueno, pues aquí está Alberto Giacometti en el MoMA. Y bueno, pues de aquí nos movemos y nos vamos a conocer a uno de los grandes. ¿Quién es Bettina? A uno de Cuéntanos. nuestros franceses favoritos, ¿no, José? Porque sé que también es tuyo, Henri Matisse, nacido en 1869 en Le Cat, un pequeño pueblecillo de la provincia francesa, hijo de agricultores que habían luego iniciado el negocio farmacéutico. Henri probó con cierto dolor de cabeza a sus padres cuando les anuncia que va a ir a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de París, desilusión que luego obviamente rápidamente se esfuma. Es uno de los grandes protagonistas
del MoMA a través de la presencia de dos obras. La primera, la que estamos viendo, el estudio rojo de 1,60 m por 2,20 m, esta pintura, que es una pintura al aceite, representa el estudio de Matisse. Él formaba parte de un movimiento que se llamaba fauvismo, caracterizado por los colores planos y las figuras vivas, y como podrás observar, José, en esta pintura, bueno, hay un cierto desorden de todos los elementos, una copa, los pinceles, no se diferencia bien entre el piso y las paredes y el techo, y, como te decía, un rojo furioso que, vuelvo a reiterar, hace a este movimiento fauvista del cual él estaba enrolado. Pero, ¿qué me podés contar, José, de lo que anteriormente me señalabas con respecto a esas líneas sutiles que vemos, por ejemplo, la silla, la mesa? ¿Qué técnica aplicaba allí? Fíjate que esta técnica es como si fuera como si fuera en fotografía un negativo. Entonces, realmente él pone el fondo rojo, si vemos aquí, vemos el fondo rojo, y esas líneas que son sugiriendo los muebles son áreas que él no pintó. Entonces, realmente es como si que tuviéramos un blanco y negro, un gran contraste ahí, logra aventar los muebles a través de esta técnica de no pintar justamente en esas líneas y, por supuesto, como bien, buen fobista y como bien lo mencionaste, que lo que sea el protagonista del cuadro sea este color que me encantó como lo describiste, un rojo furioso, un rojo que a la gente en ese tiempo realmente le asustó y que por eso Claro, los llamaban los fobistas, ¿no? ¿Qué quiere decir, Betina? bestia, ¿no? Era, Exacto. que proviene de Fog, de bestia. Es un rojo torero, un rojo pasión, pero igualmente encantador, encantador. Y pasamos, en cambio, a una segunda protagonista, que también es una obra, bueno, cabe decir, perdón, esta que acabamos de ver, el estudio rojo, en 2001 la casa de remate Christie hizo un ranking de las 50 obras más célebres del mundo, obras de arte, y estaba incluida en el ranking el estudio rojo. Pero pasamos ahora a Dance, o la danza, que en realidad formaba parte de un detalle de otra obra de él, que se llamaba La alegría de vivir. Estaba en un segundo plano estas 5 señoras danzando en ronda. Y aquí hay dos obras de él. Bueno, esto es una pintura del 1910, también pintura al aceite, y este es el original de una, si se quiere, réplica, o mejor dicho, segunda versión, que encontramos en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, porque años después, de 1910, de esta primera creación, un mercader ruso, Sergei Shinsky, le pide una réplica, si es que cabe la palabra, y él la hace. Cuando el Estado ruso le incauta a este señor todos los bienes, esta obra de arte va a parar o finaliza en el Hermitage. La diferencia es que los cuerpos, como bien ha señalado José, y me has enseñado, porque cabe decir, para ser honesta frente a nuestra comunidad, que mi querido José sabe muchísimo de arte, de la piel, de la versión del MoMA, es una piel rosa, como podrán observar, mientras que en la del Hermitage ya la piel se torna un poco roja, se torna morada, inclusive esa montaña casi verde musgo, verde inglés, en la versión del Hermitage es muchísimo más oscura. Y lo que los observadores críticos de arte dicen es que en la segunda versión, por ejemplo, esa señora que está de espalda a nosotros, arrodillada en el suelo, como que cae frente al arrastre que hacen las otras bailarinas, está en una situación de más tensión, más cansancio. Es entonces la diferencia entre una y otra. Esta obra, José, mide 2,60 m por 3,14, 3,20, lo cual la hace de un tamaño de considerables dimensiones.
Pero entonces, en el MoMA, nuestro querido Henri se caracteriza o está presente por estas obras que en ese momento pintaba con pincel, con trazos, porque vamos a ver que hay una tercera obra, ¿no, José? En el Sí, MoMA sobre él, y se así es. llama, perfecto, y lo pueden ver a izquierda de la pantalla, que es la que tiene el marco color naranja, y es una obra en la cual ya Matisse comenzaba a declinar en su salud. Y entonces, ¿qué le ordenaba José a sus colaboradores? No pudiendo él pintar con sus pinceles. Sí, dado que él ya no podía tener esa precisión con las manos, lo que hacía es que cortaba pedazos de papel de colores y les iba diciendo a sus discípulos, a la gente de su taller, dónde colocarlos. Y es así como las últimas obras de Matisse son estos como collage y la pintura que tú hablas con el marco naranja se llama el caracol, donde estamos viendo cómo hay esa intención de dar un círculo, ¿no? En medio y así en todas las demás que estamos viendo que tiene el MoMA, ¿no? Entonces, Matisse hasta sus últimos años trabajando y pues haciendo estos colores que te impactan, que son, a veces parecen hasta un poco infantiles, ¿no? Que podrían ser muy, muy lindos en un cuarto de un niño, de una niña muy alegres. A mí me fascina Matisse en todos sus aspectos. Y continuando con nuestro recorrido, nos vamos con uno de los pintores españoles más relevantes de todos los tiempos, Pablo Picasso. ¿Qué te parece, Bettina, a Picasso en el MoMA? Bueno, Picasso, el malagueño más célebre de la historia, el autor del Guernica, un antes y un después en la pintura moderna, no podía no faltar en el MoMA que, como vos bien decís, tienen más de una obra de él, ¿no? Pero hoy solo nos vamos a referir a una. ¿Y cuál es, José? Pues hoy nos vamos a referir a una de las obras que más impacto han tenido en el arte contemporáneo y moderno, y es esta que son las Demoiselles d'Avignon, que básicamente están mostrando a estas señoritas, ¿verdad?, de la calle de Aviñón en Barcelona, que los que conocen Barcelona sabrán que esta calle, pues era una calle donde había muchos burdeles. Entonces, estas niñas de la vida alegre están aquí expuestas en el MoMA. Y te voy a decir que para la gente del MoMA, esta pieza es súper querida y muy relevante. Cuando ellos la adquirieron, creo que incluso no tenían idea de lo que habían hecho en el sentido de la importancia de esta pieza en particular. Hay algunos bosquejos, como siempre los pintores hacen ciertos bosquejos y de ahí vas cambiándole, ¿no? Le vas transformando, ya tu obra final llega a cambiar. En la original, ellas aparecían con señores, había personas, había clientes, digamos, dentro Claro, del sí, sí. burdel con ellas, ¿no? Finalmente se hacen irrelevantes, los desaparece absolutamente y las deja únicamente a ellas. ¿Por qué es tan importante esta pieza? Bedina, estamos ante la pieza que hace el antes y el después al cubismo. Aquí Picasso empieza totalmente a entender que esta corriente, que esto que él llevaba después de todo lo que le había hecho, lo lleva a este análisis como de abstraer una figura geométrica, hacer todo en figuras geométricas y verlas de diferentes perspectivas, ¿no? Como de arriba, de abajo, de un lado, hacia atrás, hacia adelante, y que en un principio mucha gente no entendió. Otro de los parteaguas de esta pieza es que, por supuesto, hay una desnudez franca de las protagonistas, ya sin ningún pudor. Es más, digamos, ofreciéndose, mostrándolo de forma muy directa y también estamos viendo cómo en las dos señoritas del lado derecho para mí se Exacto. están viendo la cara como deformada, como rara, ¿no? Pero más rara que el cubismo. Y es porque aquí hay una clara influencia de lo que estaba muy de moda entre los pintores
parisinos por ese tiempo, que era toda la cultura africana. Ellos se iban a África, compraban máscaras africanas, compraban esculturas africanas, telas africanas, y de ahí se inspiraban para sus piezas, para sus pinturas, porque les atraía muchísimo los colores tan potentes que tenían estas piezas. Y aquí estamos viendo cómo él desfigura literalmente la cara de estas dos mujeres para asemejarlas a una máscara africana. Pero entendemos que hay mucho más contexto aquí. ¿Qué más podríamos hablar de esta pintura, Bettina? ¿Qué más podríamos compartirle a toda la gente de la comunidad de cultura? Bueno, como vos bien decías, cómo se ofrecen ellas, fíjate que la señorita que está sentada a mi derecha tiene las piernas directamente abiertas, los pechos al aire, es decir, se ofrecían a ese cliente de la calle Aviñón que está llena de burdeles o de prostíbulos, ¿por qué no decirlos? Por eso los críticos de arte dicen que conforme uno va observando la degradación de los cuerpos de izquierda, de derecha, mejor dicho, a izquierda, es porque se presume que comenzaban a ser infectadas por las enfermedades venéreas. Por eso hay algunos cuerpos que vos ves que están más en un estado como más de relajación, de descomposición, porque precisamente, como vos bien decís, eran señoras que su trabajo era la alegre vida. Así es. Y bueno, pues es una pieza, en realidad es un marco grande, son 243 centímetros por 233 centímetros, o sea, es un cuadro muy grande y, como te digo, uno de los más significativos del MoMA, y al cual cuando vayas hay que definitivamente ir a visitar. Sin duda que sí. Pasamos, si querés, José, bueno, el museo está en América, pero hemos estado cruzándonos, ¿no? Porque los artistas van y vienen del Atlántico. En este caso, en cambio, hablamos de un holandés, Gerrit Rietveld, nacido en 1888 en Utrecht, Holanda. Era parte de una familia de ebanistas. Gerrit establece su propia fábrica de muebles con su hermano y da a luz a lo que luego sería una de las piezas del MoMA. Pero si querés comenzamos detallando bueno, la silla azul y roja que, como podemos observar, posee líneas rectas y contiene en sí misma los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul. Pero debemos decir que esto lo dio a luz o dio la luz cuando Gerrit se enrola en un movimiento que se llama Stich, porque antes esa silla respetaba los colores naturales de la madera, el marrón, el habano, solo que enrolándose en este movimiento inspirado en los colores de Pic Mondrian, lo cambia y pasa a ser esta silla célebremente conocida. Luego diseña otra, que es la silla zigzag, que solamente tiene 4 tablas, que también está en el MoMA y que me parece, José, de un diseño fantástico. Pero este arquitecto ebanista, diseñador de muebles, fue mucho más, fue el que contribuyó a diseñar una de las primeras Expo Universales. También diseñó, José, una casa que se encuentra en Utrecht y que lo vemos aquí manos a la obra con su maqueta, que lo curioso era que sus paredes eran corredizas, se deslizaban, por lo que podía entonces alterar o cambiar la dimensión de esa casa que, como vos bien me decías, José, ¿qué otro elemento que hoy es común en todos los edificios, él estrena por primera vez? Pues estrena el uso muy, muy, muy extendido del vidrio, que el vidrio sea un protagonista ya importante dentro de la arquitectura. Recordemos que la arquitectura anteriormente tenía unas ventanas más pequeñas, tenía otros componentes, y con Gerrit el vidrio se vuelve uno de los protagonistas que le dan luz, le dan movimiento, le dan espacio a los diseños que él hace, ¿no? Entonces, realmente Gerrit es uno de los... wow, ¿qué te puedo decir? Yo amo sus sillas.
En pesos mexicanos, para que se den cuenta nuestra comunidad de México, esta silla está en 60,000 pesos mexicanos, que estará como en unos $3,000 americanos. Es lo que cuesta esta silla, pero, híjole, tenerla en mi casa, yo creo que la tendría también como en museo. Me encanta, me parece de una genialidad absoluta. Y esta pieza que también decías, Bettina, Esa es mi favorita. o Ahora, sea, José, para nuestra comunidad, esa silla, confieso mi ignorancia, y así nos comentás a toda nuestra comunidad y a mí inclusive, esas sillas se venden en mueblerías autorizadas. ¿Cómo será el proceso de réplica? sí, hay algunas, ¿cómo se llama? Algunas mueblerías en Europa que las tienen disponible a venta, inclusive hay variaciones de color también. Entonces, en internet las puedes buscar y las puedes tener en tu casa y son absolutamente originales. Son originales, no son copias. Son los originales de él, de su empresa, digamos, donde las siguen haciendo, porque finalmente es un producto de diseño industrial. Entonces, Totalmente. está disponible. Bien, cerramos con Guerrit diciendo que muere en 1964 y es considerado, volvemos a repetir, un diseñador, un carpintero, un ebanista, un arquitecto, con todas las letras. Y ahora, ¿quién nos espera? Alguien muy mítico, ¿no, José? Alguien súper especial, de mis favoritos, Vincent Van Gogh. Vincent, el incomprendido, del que existen miles de teorías y de temas, que si la oreja, que si sí, que si no, que si solamente vendió una pintura, que sabemos que no es cierto, que vendió más pinturas, pero hay muchas cosas de Vincent Van Gogh. Y una de las cosas que quiero hacer notar, Bettina, es esta fotografía que es de las pocas fotografías que existen en el mundo del verdadero Vincent, aunque todo el mundo lo conocemos porque él hizo muchos autorretratos y es así como él se veía. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Y el MoMA en particular tiene dos piezas que me parecen muy interesantes, muy relevantes para su carrera. Esta primera es el retrato de Joseph Rouland, que digamos que era su padre postizo mientras él vivió en Arles. Recordemos que él tuvo diferentes estadios en diferentes lugares. En Holanda se dedicó a estar en una tienda donde se vendían pinturas, de ahí fue su amor, donde creció su amor por la pintura. Después se traslada a París. París se le hace un poco, digamos, muy sobreabrumador y se mueve a la campiña francesa, a Arles. Y en Arles renta una pequeña casa, la Casa Amarilla. Recordemos que el amarillo es el color de Van Gogh, su favorito, y ahí conoce a este cartero, este señor Joseph Rouland, que se volvió como un padre postizo, alguien que de alguna manera cuidaba de él, le daba consejos y lo quería mucho. Y por eso Van Gogh lo tiene en diferentes retratos y uno de ellos se encuentra en el MoMA. Y también, Bettina, pues vamos con una de las piezas más admiradas y queridas por todo mundo en varias generaciones, Y un muchísimas landmark del generaciones. MoMA, ¿no, José? Y Así como Mona Lisa para el Louvre, este es un landmark del MoMA. así es, y entonces estamos ante La Noche Estrellada de Van Gogh, una pieza que no sé, Bettina, a ti qué te transmite esta pieza? ¿Qué te dice a ti? Bueno, yo soy un amante de la noche, de la luna, soy una selenófila. Hace poco aprendí que los amantes de la luna somos selenófilos. Así que cuando estuve en el MoMA frente a ella, porque aparte es un cuadro de tamaña dimensión, realmente me emocioné mucho. Ese cielo azul realmente me transportó, me emocionó, me encanta. Diría que es mi favorita de Van Gogh, más allá de los girasoles, me quedo con esta. Sí, también para mí, yo tuve una réplica justamente cuando fui al MoMA, compré el póster que te venden, el típico, que al final lo compras y lo tuve muchos años, me acompañó en mi vida de joven, en mi oficina.
Entonces, le tengo un cariño especial. Y es una pieza que es realmente amada por muchísima gente. ¿Qué tiene de especial, digamos? Pues por un lado tenemos que es una composición llena de movimiento, llena de energía, llena de color, que te grita, que no puedes pasar junto a ella y no voltear a verla. Estamos viendo una composición que además está hecha por por una vertical muy grande, que es este árbol que vemos de uno de los lados, que está haciendo una vertical muy contundente dentro del marco del cuadro, y luego vemos una línea horizontal, digamos, en la parte baja donde tenemos el pueblo, ¿no? Y todo lo demás, esta L hecha por el árbol y por el pueblo, le da marco al cielo, este cielo estrellado increíble, donde la luna tiene este color amarillo, que es el color de Van Gogh, y por la estrella de la mañana, esta estrella que muchas historiadores han dicho que es nada más y nada menos que Venus, que en esa época, justamente en esos tiempos, se podía ver muy brillante en estos cielos de Arles, en Francia. Y bueno, pues mucha gente dice que es lo que él podía ver a partir de la ventana donde estaba él, pues reclutado, ahí lo tenían como enfermo mental, desafortunadamente. Sin embargo, es muy improbable que él pudiera ver todo esto a partir de la ventana, pero quizás era en su mente lo que él veía a través de la Exacto, ventana, sus ¿no? alucinaciones. De hecho, le escribe esa línea a Teo, que si mal no recuerdan, el MoMA está abajo replicada. Abajo ¿te recuerdas, José? Abajo del cuadro, Ah, el MoMA tiene las palabras de Van Gogh a Teo cuando le dice, hoy puedo ver esta estrella antes que la mañana o algo así. A mí me recuerda, José, vos sabés que yo viví 7 años en Europa, y es el reflejo de una noche cualquiera de mi ventana, ya sea desde en Italia o en Alemania, esos pueblitos chatos, en las montañas que vendrían a ser los Alpes, y la típica cúpula de la iglesia o en arte gótico, o realmente es una noche de un pueblito europeo, o por lo menos lo que a mí me transmite. sí, sí, es una pieza súper linda. El ciprés, que también tiene esa connotación así como de llamas, ¿no? Este ciprés que parece que está en llamas. Y luego, por supuesto, el movimiento del cielo que te transporta absolutamente hacia otra dimensión, hacia lo que quizás nosotros como humanos quisiéramos ver en el cielo, es estos movimientos tan espectaculares de lo que Exacto. representa el cielo para nosotros en todos los sentidos, en todos los contextos. ¿Qué es el cielo? Bueno, si pudiera ser algo así, sería maravilloso poder volar y llegar a él, ¿no crees? Sí, los críticos de arte, José, nombraste los cipreses, decían que a lo mejor, como bien decís, era fruto de su imaginación el ver todo esto, y lo ligaban a la muerte y a la presencia del ciprés, que es el árbol típico en los cementerios europeos. Sí, y bueno, y también de alguna manera se puede deducir, como bien decías, estos pueblitos, que esto es también un regresar a su infancia, porque una cúpula como estas no la vas a encontrar en Francia, en esa zona. Es demasiado triangular. Lo normal sería que en esta zona tuvieras una cúpula, digamos, redonda o Tal cual. más redonda. Sin embargo, aquí estamos viendo este tipo de cúpula que, pues, corresponde más a su infancia, ¿no? A su Holanda natal. A Holanda. Por eso lo ligué más al pueblecito donde yo vivía en Alemania, que era Bielefeld. Tener razón, los italianos, los franceses son más de cúpula redonda, no así los países del norte de Europa. Pero bueno, es una obra espléndida. Comentame, José, ¿qué me decías de la base de este cuadro, técnicamente hablando? Sí, bueno, que la base de este cuadro, pues, que está pintada sobre la tela cruda. O sea, es decir, Van Gogh, puede ser que no tenía dinero para darle una base, porque generalmente cuando se habla de una pintura de calidad, digamos, tú tienes que cubrir la tela
donde vas a pintar con una base, ya sea blanca o a lo mejor hasta negra, depende de lo que vayas a hacer. Y aquí se puede ver que esta pintura Van Gogh la pintó directamente sin haberle dado una base a la tela, lo cual en un momento dado se considera incorrecto, pero pudiera ser por temas a lo mejor de dinero. Y la otra, tal vez por su técnica especial, que muchas veces utilizaba el mismo tubo donde viene el óleo y lo directamente lo ponía sobre la tela, sin siquiera usar pincel. Y por eso es que estos trazos son tan contundentes, tan fuertes en algunos puntos, y en otros pues sí se ve que hay el uso del pincel, ¿no? Ahí claramente se ve que está moviendo el pincel. Entonces, una obra que es fascinante por donde la veamos y una de las más queridas en el MoMA. Sí, así es. Y bueno, Pasamos en Betina, cambio ahora, José, ¿a cuál? ¿A quién? pues vamos a pasar, ahora sí, le vamos a dar un espacio a un norteamericano en su casa, digamos, en su país, y es Andy Warhol, una figura muy controvertida, híjole, Betina, tú que te sabes todo lo de la celebrity, seguramente hoy nos vas a compartir alguna anécdota de esas que siempre nos quedamos como de verdad hacía esto esta persona. Bueno, a ver, platícanos. Bueno, es como vos decís, un disruptivo total. Nace en Pittsburgh en 1928 y muere en 1987. Con él nació el pop art. Como vemos en la fotografía, José, bueno, vamos a dar una pincelada de su personalidad. Era una persona muy extrovertida, cuenta las crónicas de New York que todas las noches armaba grandes fiestas, transexual, bisexual, gay, declarado, era obsesivo por su imagen. Verán en la fotografía que cuando él comenzó a quedarse pelado, comenzó a usar exóticas pelucas, cuentan las crónicas que él tenía una obsesión por ser famoso, y de allí la frase que en algún momento has sentido, José, o has repetido, que es que todos merecemos 15 minutos de fama. Bueno, él tuvo más de 15 minutos de fama, pero para llegar a tenerla pagaba, porque él era publicista de profesión, pagaba a las grandes agencias de New York para que lo nombraran, siempre rodeado de celebrities. Cerca de los 35 años sufre en manos de una exmodelo, Valerie, un intento de homicidio. Entra a su estudio, le da 3 balazos que le arruina de por vida el sistema digestivo. Por varios minutos no sabían si estaba muerto o no. Por lo tanto, personalmente tuvo una vida muy, muy agitada, muy atribulada. Su obra máxima, porque aquí estamos hablando de arte y no de show business, es las famosas latas de sopas de tomate Campbell, que son 32 composiciones que reflejan entonces sobre un canvas blanco estas famosas latas de sopa de tomate, y son 32 porque iba variando en su gusto. Repetimos, con él nació el pop-up y, digamos, fogoneado por el éxito que tuvo la réplica de estas famosas latas de sopa de tomate, que, entre paréntesis, José, nunca él confesó si esta marca le había pagado o no. Yo Si creo que estaba sí. pagado, Yo asistimos creo al que primer sí le gran pagó. patrocinio, asistimos al gran patrocinio de la historia del arte. Si no fue así, vuelvo a repetir, fogoneado por el éxito, hizo estas mismas serigrafías con la cara de Marilyn y luego con las botellas de la famosa Coca-Cola. Lo cierto es que también es una elegida del MoMA ver estas 32 réplicas. ¿Qué opinas, José? ¿Esto es arte? ¿No es arte? Te escucho. Bueno, pues mira, realmente yo creo que finalmente sí es arte.
Hay mucha gente, he escuchado muchos detractores que dicen que realmente, como tú bien dices, era un publicista que solamente repetía figuras y les cambiaba el color y que era muy fácil de hacer y que hoy lo podríamos hacer con una aplicación del celular y que podríamos poner la foto, no sé, de Elvis Presley o de cualquier, ¿no? Figura Sí, pública y sí, hacerlo de forma muy, muy fácil. Sin tal embargo, cual. creo que es un ícono, o sea, él representaba algo, él hizo clic con la cultura americana, era totalmente afín a lo que en ese momento la cultura americana podía despreciar o amar, y entonces creo que en ese sentido él sí deja una aportación y finalmente, bueno, su arte sigue siendo cuestionable, sin embargo, de alto valor, porque fue uno de los que vendió más caras sus obras y siendo Esto. publicista o no, tiene el mérito de haber logrado ser quien fue. Desde muy pequeño quiso ser rico y famoso y lo logró. Decían los neoyorquinos que con él habían conocido la cultura del usar y tirar. Esto de la impronta de lo rápido, que todo pasa, que, vuelvo a repetir, se usa y se tira. Sucede que, vuelvo a repetir, este modo de vida extravagante hizo que muchas veces conspirara a favor de, o en contra, mejor dicho, de su talento natural. Había alquilado un galpón en New York llamado The Factory, la fábrica, solamente para reunirse con sus amigos y fumar horas y horas marihuana o inyectarse cocaína. Es decir, era un personaje muy controvertido, pero coincido contigo que es arte también esto. Y con ello entonces finalizamos la tríada por esta serie al menos sí, de recorrer los museos que ciertamente nos faltan mucho, y me olvidé decir al presentarlos que el MoMA, mi querido José, forma parte de los 15 museos más visitados del mundo. ¿Cuál será el próximo? Todavía no lo sabemos, ¿no? Así es, Betina, todavía no lo sabemos, pero seguramente va a estar increíble el próximo capítulo. Porque se viene el 10º capítulo, nuestro 10º aniversario de estas cápsulas que deben seguir tomando sin moderación. Gracias, José. Te abrazo, un gusto como siempre. Gracias a todos, muchas gracias, gracias comunidad y nos vemos en el capítulo número 10 de Cultura.